Gustavo, Buongiorno. ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo andás, Sergio, Ronnie y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo por Radio Lateral Posadas? Pero muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos, con una mañana fría acá en Rosario, unos 10 graditos. Está bien. Está bien, bueno, muy bien. Gustavo, te escuchamos. En una jornada que Bueno, seguramente trae muchas cosas. no, para nada, para Bueno, nada. Ni sé de qué voy a hablar. bien. Bueno, ayer tuvimos el paro nacional, que la verdad fue, no hace falta ni escuchar a los miembros de la CGT ni nada, sino simplemente en mi caso, que yo vivo en el centro de Rosario, con mirar por los balcones, donde uno veía las calles desiertas, parecía una mañana de pandemia, de la época en que estábamos en cuarentena, porque ni los pajaritos pasaban, hasta los pájaros hicieron paro ayer, y bueno, y mostraban las imágenes de Capital Federal. Probablemente ustedes en Posadas también habrán visto una disminución de la actividad, que por supuesto y esencialmente en una ciudad lo que más la moviliza es la educación y el transporte. Si no hay educación y no hay transporte, evidentemente la actividad se paraliza. Y además, bueno, muchos comercios estuvieron cerrados por las dudas, porque temían que iban a pasar los vándalos orcos rompiendo vidrieras y todo eso, cosa que no pasó en ningún lugar del país. Y bueno, el paro fue contundente, como dijo los miembros de la CGT, que fue contundente. Ahora, lo interesante cuando hay un paro de estas características en un gobierno de esta calaña, es ver las reacciones del oficialismo. Por un lado, los oficialistas dijeron que el paro fue un absoluto fracaso. Fue un fracaso absoluto. Ayer Javier Milei, por supuesto, y esto es una contradicción. Bueno, primero había salido él con una remerita que decía "yo no paro", y después él en Twitter difundió su frase más inteligente de la vida, por el que va a quedar para la posteridad: "yo no paro, viva la libertad, carajo". Es decir, en su lápida van a poner "viva la libertad, carajo". Ay. Y perdonen que no me levante. Bueno, "yo no paro, viva la libertad, carajo" fue lo que escribió. Pero a su vez, en este fracaso del paro de la CGT, donde, bueno, según los trabajadores del Estado dijeron que fue superior al 97%, a su vez, en este paro que fue un fracaso, el gobierno nacional estimó que ayer se perdieron unos 520 millones de dólares por este paro. Si fue un fracaso, ¿cómo se van a perder 520 millones de dólares? Que en realidad no se perdieron, sino que dejaron de generarse por el paro de la actividad. Y este punto, yo no entendía bien cómo habían sacado ese cálculo de 520 millones de dólares, pero Baguira, mi gato, me lo explicó con mucha claridad, es muy bueno para los números. Dijo que si tomás el PBI anual y lo dividís por 365 días, te va a dar más o menos esos 520 millones de dólares. Un montón de plata. Es más, ayer TN, La Nación Más, América y todos los sucedáneos del interior del país esgrimieron ese numerito. Por culpa del paro de la CGT perdimos 520 millones de dólares. Bueno, evidentemente lo que generamos los trabajadores es muy importante para el establishment. No es poca cosa. Es más, el régimen de incentivo para grandes inversiones establece que aquellas inversiones extranjeras de más de 200 millones de dólares van a tener una concesión por 30 años con prácticamente nada de impuestos, nada de restricciones, pueden extraer lo que quieran, exportar lo que quieran, romper lo que quieran. 200 millones de dólares. Lo que estima que generan los trabajadores por día son 520 millones de dólares. Es decir, 2 inversiones extranjeras por día generamos los trabajadores. Y sin embargo, a los trabajadores le destinan flexibilización laboral, indemnización a bajo precio, jornadas rigurosas, aumento de transporte, jubilaciones precarias.
Qué gran diferencia, ¿no? Se preocupan por 520 millones de dólares que producimos los trabajadores y se babean con 200 millones de dólares que puede traer una empresa extranjera para disfrutar de 30 años. Qué gran paradoja. Espero que se haya entendido esta gran paradoja que generó el paro. Es bueno para reflexionar en esas cosas, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente, Gustavo. Fue una discusión durante toda la jornada. Claro, claro. Sobre todo pensando que estos 520 millones de dólares diarios que producimos los trabajadores están en el contexto de una caída estrepitosa de la producción industrial de marzo. Perdón, este informe de la caída estrepitosa de marzo no fue elaborado por la CEPAL, que es el Centro de Estudios Económicos para América Latina, no fue elaborado por el Instituto de la CTA, por el Instituto Patria, no, sino por el INDEC. El INDEC determinó el miércoles que todas las ramas de la industria presentaron caídas interanuales en el mes de marzo. Y que esto se explica pura y exclusivamente por la caída de la demanda interna, es decir, del mercado interno al que este gobierno de liberturros desprecia. Los liberturros desprecian el mercado interno y precisamente por eso Milei se ufana de haber usado la motosierra y la licuadora para trabajadores y jubilados. Por lo tanto, esto, y cuando uno dice la caída del mercado interno, que parece ser una abstracción, es cuando cada uno de nosotros está comprando menos cosas. De las que más cayó fueron las industrias metálicas básicas y industrias metálicas básicas y la producción de materiales no metálicos, que tiene que ver con la caída de la construcción, un 35% más o menos de caída. Y también otro dato interesante, que en promedio marzo del mismo año, la caída fue de un 6,6%. Los empresarios que también participaron de este estudio estiman que el segundo trimestre del 24, es decir, abril, mayo, junio, la caída va a ser el 52%. 52%. O sea que esta gente que nos gobierna con la soberbia del ignorante que tiene Milei, con la soberbia del ciego que no ve, porque ellos se acuerdan que decían no la ven, bueno, ellos no la están viendo, de un tipo, un chanta como Luis Champuto, están no viendo que ese sistema financiero, esa macroeconomía de la que tanto se ufana Milei saber y conocer, y el otro día cuando hablaba con la BBC que decía, bueno, pero la jubilada no sabe de macroeconomía, no, sabe más de economía que cualquiera de estos, entre comillas, expertos. Y que esta recesión es justamente el plan que siempre tiene la derecha destructiva, neoliberal, para bajar la inflación. En lugar de analizar los libros de las grandes empresas, a ver cuál es el margen de rentabilidad y reducirla, al contrario, maximizan las rentabilidades, como hicieron con el DNU 70-2023, en donde directamente no hay ningún tipo de control de precios, pueden cobrar lo que quieran y ahí tienen problemas con las prepagas, por ejemplo. Entre paréntesis, tanto escándalo que se arma con el tema de las prepagas, hay que tener en cuenta que el fenómeno de las prepagas afecta a más o menos un 15% de la población del país. Porque cuando hablamos de prepagas no estamos hablando de las obras sociales, estamos hablando de las empresas de medicina prepaga, que más son lavadoras de guita o especuladores financieros que prestadores de salud, porque la mayoría son sellitos de goma y personal administrativo para mandar a sus abonados a atenderse en sanatorios privados que no tienen nada que ver con esa prepaga. Y a nivel país afecta a menos del 7% de la población.
esto que fue tema nacional y que es preocupación del gobierno y de Luis Caputo, afecta a un 15% de la población, apenas. Bien, volvamos. Sí. Hasta acá esta caída estrepitosa, ¿no? Y tenemos, en medio de esta enorme crisis que se avecina y que probablemente no tenga un fin con este gobierno ni con este modelo, el gobierno nacional empezó el Senado empezó a tratar el proyecto del gobierno nacional que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, que es la famosa Ley Bases. Hubo un primer escandalito con eso que tuvo que ver con la denuncia de Unión por la Patria al decir que el proyecto de ley presentado en el Senado no es el mismo que se aprobó en diputados. Bueno, errores de tipeo, dijeron. No, señor, no valen los errores de tipeo para una ley, porque precisamente esos errores de tipeo van a permitir que la ley se aplique de una manera o de otra de acuerdo a la interpretación de un juez y a un error de lectura. Por lo tanto, no vale un error de tipeo. Pero eso no es nada. Vamos a suponer que tengamos en cuenta que puede haber un error de tipeo, porque errar es humano. Pero ser libertario es un error eterno. En el plenario de comisiones que empezó en el Senado, fueron 3 funcionarios oficialistas. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, el de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, y el vicejefe de gabinete, José Rolandi, al que nadie conoce, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que tampoco aparece. Ahora, lo que sí se demostró es que estos 4 funcionarios no tienen ni la menor idea de lo que están defendiendo. Y eso es lo grave. No es grave que la ley sea una bestialidad a futuro y que realmente no sirva para lo que ellos dicen que va a servir, como vamos a ver después, sino que no han leído siquiera la ley, como demostró Rodríguez Chirilo. Bueno, después vamos a hablar de Chirilo, pero Cordero, que la verdad que para ser secretario de Trabajo, llamarse Cordero es simplemente ser un traidor, como se llama a los rompehuelgas, que son los carneros. Cordero, pero fíjate, no solamente ignorancia, sino también cinismo. Secretario de Trabajo Cordero sostuvo que la ley propone modificaciones mínimas en la legislación laboral y que son la base de inicio. Si algunos han hecho un repaso por las modificaciones mínimas que propone la ley base al sistema laboral, hay 2 conclusiones: o que este tipo Cordero es un cínico, o que no entiende absolutamente nada, y menos aún saber lo que significa la expresión modificaciones mínimas. Porque el hecho de, si a este tipo le parece que son modificaciones mínimas, el permitir el despido sin indemnizaciones, prolongar a 8 meses el periodo de prueba, poder echar a personas con discapacidad y que no haya despidos por discriminación, poder hacer que los patrones no tengan empleados de negro sin pagar ningún tipo de multa, retener los aportes de los trabajadores que después no se pueden jubilar porque total van a pagar ellos sí una moratoria y los trabajadores no. Esas son modificaciones mínimas. Me encantaría que un tipo como Cordero trabaje con esas modificaciones mínimas en la empresa de la que proviene, que es la del Grupo Ornequian. Me encantaría. Después dice, también la justificación absurda. Lo que pasa es que esta ley va a permitir que muchas personas entren al mercado de trabajo, porque hay muchas personas que quieren ingresar a una relación laboral en negro para mayores controversias que apareció en el debate de comisiones sobre la ley base. Fue el que protagonizó Rodríguez Chirilo, Eduardo Rodríguez Chirilo, que es el secretario de Energía,
y que supuestamente es el cerebro detrás de la ley bases. Obviamente, no el que la pensó, más allá de que sea el cerebro, sino el que copió y pegó las pretensiones de las grandes empresas. Porque en un momento Martín Lustero le plantea los cuestionamientos del RIGI, y un artículo en particular que tenía que ver con dónde se iban a dirimir las cuestiones judiciales, que en la ley dice que va a ser en tribunales internacionales, porque los tribunales locales no pueden meterse. Y este muchacho Chirilo, que es el autor y defensor en ese momento, no, dijo, ese artículo no lo leí. Pucha, estás defendiendo algo que no leíste en el artículo más cipayo que tiene este proyecto de ley, valga, es un cinismo absoluto. Después, otro momento, secretario de Energía, fue cuando Oscar Parrilli, el senador Oscar Parrilli de Unión por la Patria, le preguntó cuánto costaba el barril, el precio del criollo. No tuvo la menor idea, Y ahí Oscar Parrilli le dijo, la verdad, usted no conoce nada de energía, nada de nada, parecería. Y otro senador, José María Carambia, sobre este funcionario, Rodríguez Chirilo, dijo, pero claro, estuvo 20 años afuera, gana Milei, lo traen y el tipo desconoce absolutamente todo, lo único que sabe es privatizar. Así que no va muy bien el diálogo. Y aparte Rodríguez Chirilo le dijo al senador José María Carambia, me parece que no estás con una actitud muy dialogante. No sé de dónde sacó esa palabra, por lo tanto, se pueden entender los errores de tipeo que pueda tener la ley si este tipo fuera encargado de hacerla. ¿Qué pretendía el gobierno nacional o el oficialismo? Tener un dictamen ayer, el día del paro, para empezar a tratar la ley el 16 de mayo, el próximo jueves, un tratamiento así, express, para que Javierito tenga su ley de bases antes para del el pacto. 25 de mayo. Claro. ¿Cómo? Antes del pacto, claro. Antes del parto dijiste del pacto. Sí, antes del pacto para vivir. Pacto parturiento. Sí. Que parece que no va a parir para ese día del pacto, porque por un lado la ley no va a estar lista para el 16 de mayo, es decir, para el próximo jueves, porque recién el lunes las comisiones van a empezar a tener invitados. Va a haber una lista de invitados. Obviamente no va a estar lista para el 16, ni para el 23, y Javierito y Conan van a tener que hacer ese pacto de mayo con los pocos que vayan, porque es genial. En este pacto del 25 de mayo, donde supuestamente todos los gobernadores del país tenían que ir felices y contentos moviendo los rabitos, parece que no va a pasar eso. Porque además del pacto de mayo querían hacer una especie de homenaje, darle una medallita a los 3 expresidentes vivos que quedan, que sería Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, darle una especie de recuerdo que lo está preparando Karina Milei, pero obviamente Cristina no va a ir, aunque sería muy divertido, Alberto Fernández menos porque él es moderado, y el que supuestamente iba a ser el gran homenajeado como expresidente, que iba a ser Mauricio Macri, no va a estar en el país para el 25 de mayo. O sea que el acto del 25 de mayo no va a tener ese homenaje a los expresidentes vivos, tampoco va a tener a los gobernadores de Unión por la Patria. Y tampoco va a tener el látigo. Tampoco va a tener el látigo, digamos, ¿no? Aprobada la ley. No, tampoco va a tener el látigo ni la chequera, porque no la quiere dar. Claro. El pacto de mayo, no sé, lo hará con 3 o 4 gobernadores que se le quieran acercar de puro chupamedias. Y van a hacer este acto en un lugar muy grande, pero parece que lo van a tener que hacer en un barcito. No les queda otra que hacer el pacto de mayo en algún bar con espectáculo en vivo, porque no les va a quedar otra. Gustavo, vos sabés que es tan tirano el tiempo que en particular hoy se nos acortó muchísimo por varias cosas que nos están trastocando la agenda. Pero quedan muchos temas, la invasión yanqui,
Cristina Fernández, la desigualdad en América Latina, el impuesto a la riqueza. Vamos a hacer un paseíto rápido. A ver, vamos a hacer un paseíto rápido. Esto resulta que el gobierno de Javier Milei firmó, porque esto lo permite el DNU, atención a los diputados, y a la Corte Suprema de Justicia. El DNU que firmó Milei a fines de diciembre pasado está generando muchas controversias, muchas complicaciones de cosas que el presidente puede hacer, puede conceder, sin intervención del Congreso. Son los propios diputados los que están permitiendo que el Poder Ejecutivo atropelle el Congreso. Con esto de la base en Ushuaia con Estados Unidos, el Congreso debería aprobarlo, pero como está las facultades delegadas permitidas por el DNU, el tipo puede hacer un convenio con Estados Unidos para esa base militar en Ushuaia. Como también un memorándum de entendimiento con Estados Unidos para explorar, inspeccionar todo lo que son las riberas de los cursos de los ríos del interior del país. Es decir, se firmó un memorándum de entendimiento entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y la Administración General de Puertos, con la firma del embajador norteamericano Mark Stanley, y le permite a Estados Unidos intercambiar información y experiencia técnica en 32 áreas de interés. En el memorándum se dice que lo más importante es pensar en la protección y restauración medioambiental. Esto pensado por un presidente que en campaña decía, ¿qué importa si una empresa contamina el río? ¿Cuál es el problema? Si el agua es gratis, eso dijo. Y ahora está preocupado y le abre las puertas a Estados Unidos para que venga a explorar nuestro medio ambiente, nuestra geografía, etcétera. Esto surge de un pedido de informes que hizo Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que esto no había sido hecho público, sino a partir de la denuncia de Axel Kicillof. Esto, el DNU permite que estos memorandos también sean secretos. Recordemos el escándalo que hicieron con el memorándum de acuerdo con Irán por la causa AMIA. Y eso pasó por el Congreso y fue aprobado por amplia mayoría. Este chanta y los jueces que están totalmente desatentos a este tipo de cuestiones, porque claro, como no la firma un kirchnerista, los memorándum están bien. Es prácticamente una entrega, una entrega. Es un gobierno muy cipayo. Volviendo un poco a la ley bases, el RIGI es eso, es una ley que permite que venga cualquiera a explorar lo que quiera, a explotar lo que quiera y a llevarse lo que quiera. Por eso tiene que caer. Bueno, y vamos a lo último, ya que ustedes me estaban apretando con el tiempo. Van 25 minutos recién. Sí, perdón. Había mucha saliva. Perdón. No, lo último. Dale. La última. Antes le decía que Argentina y Haití iban a ser los únicos países que no iban a crecer este año. Que iban a caer. Pero el problema es que América Latina, que convengamos que es un subcontinente con enorme riqueza natural, enorme reservorio de agua dulce y de generación de energía, recursos petroleros. Es la única región del mundo que contiene todo lo necesario para la humanidad. Y sin embargo, la más desigual. De acuerdo a un informe de la Oxfam, que es el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, en estos 22 años que empezó este nuevo siglo, el 1% más rico de la población acaparó 5,85 veces más riqueza que la mitad más pobre de la región. ¿Esto qué significa? Que la desigualdad es creciente. Por ejemplo, de cada 100 dólares, ese 1% acaparó 44 dólares, es decir, el 44% para un 1% de la población. México también es muy desigual. Lo que se propone
Y esto tiene que ser una resolución global que se discutió durante la pandemia y que después muchos países lo olvidaron, pero otros no. Por ejemplo, Alemania y Francia están proponiendo un impuesto a la riqueza de ese 1% de la población, pero claro, si solamente Alemania y Francia toman esa, y no por una vez, sino para siempre, si Alemania y Francia toman esa resolución, los ricos van a empezar a erradicar sus fortunas en aquellos países que no tengan impuesto a la riqueza. Entonces, por eso, la decisión tiene que ser global. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la CELAC, está pensando un impuesto en toda la región para que todos los países incluyan un impuesto a la riqueza. Hay 3 países que no, que serían Paraguay, Argentina y Uruguay, que no están pensando en eso. Pero los demás países sí. Y desgraciadamente nuestro país está desacoplado porque justamente el gobierno que tenemos es un país para ese 1%, para la casta. Bueno, bien. Ya da. Gustavo, gracias. ¿No querías que me apure? Me apuré. Sí, gracias, pues te necesitamos ya empalmar con más información. Te mandamos un fuerte abrazo, Gustavo, te deseamos un buen fin de semana y reencontrarnos pronto y que no explote todo. No, recuerden que el domingo Milei presenta su librito en el Luna Park, así que estamos todos preparados para eso. Todos estamos pendientes de cuánta gente. Me encantaría, yo anoche soñaba con que fueran 20 personas. Dale. Pero no creo. Lo charlamos el martes. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo. Muy buen fin de semana y gracias por la paciencia. Dale, abrazo grande. Hasta pronto. Gustavo Rosa compartiendo con nosotros esta columna de Panorama Político en Argentina.